¿Alguna vez sentiste que la persona que debía cuidarte fue la que más te hizo daño? A veces la vida pone a prueba el amor de la forma más dolorosa, y en medio del silencio solo queda mirar al cielo y pedir un milagro. Él tenía 9 años cuando aprendió que la traición no siempre viene de un extraño. Su abuela, la única familia que conocía, lo entregó a desconocidos una noche fría, con la promesa vacía de que todo estaría bien. No entendía por qué. Solo recordaba la voz de su madre diciéndole una vez: «Cuando tengas miedo, mira al cielo. Allí siempre estaré». Esa noche, el niño lo hizo. Miró al cielo y susurró con los labios temblando: «Quiero verlo una vez más, antes de olvidarme de quién soy». Nadie imaginaba que aquel ruego perdido entre lágrimas sería el inicio de algo que cambiaría más de una vida. Esta es una narración basada en hechos reales, contada para quienes creen que incluso desde el dolor, la fe puede devolvernos la luz. Suscríbete a Vidas Cruzadas si también crees que los milagros existen, y que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece. Había un niño que miraba el cielo con los mismos ojos con los que otros miran a Dios. Se llamaba Mateo. Tenía 9 años, el cabello oscuro siempre despeinado por el viento, y una forma de quedarse en silencio que asustaba a los adultos. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de preguntas que nadie se atrevía a responder. Vivía con su abuela, doña Rosa, en una casa pequeña al borde del pueblo, rodeada de campos secos y árboles que ya no daban fruto. La pintura de las paredes se caía en pedazos, como recuerdos que ya no sirven. El techo de lámina crujía con el viento, y las noches eran tan oscuras que Mateo había aprendido a contar las estrellas para no sentirse solo. Doña Rosa tenía 68 años, el rostro marcado por arrugas profundas y los ojos grises que alguna vez debieron ser claros. Era una mujer de pocas palabras, de gestos secos y miradas que cortaban, pero había algo en la forma en que observaba al niño, algo que se parecía al arrepentimiento. Mateo no sabía que su abuela cargaba un peso invisible. No sabía que cada vez que lo miraba dormir, algo dentro de ella se quebraba un poco más. El niño había crecido creyendo que su madre había muerto cuando él era muy pequeño. Eso le habían dicho. «Tu mamá partió muy joven, hijo. No sufrió, solo se fue». Y aunque la frase nunca le dio consuelo, Mateo aprendió a no preguntar más. A veces, en sueños, veía el rostro de una mujer joven. Tenía el cabello largo, los ojos llenos de ternura, y le cantaba una canción que él ya no recordaba bien. Despertaba con lágrimas en las mejillas sin entender por qué. Por las tardes, Mateo pasaba horas en el patio trasero. Allí había construido una pequeña jaula de ramas donde cuidaba pájaros heridos. Les daba agua, migajas de pan, y hablaba con ellos en voz baja. Decía cosas que nunca le diría a su abuela. Cuando se curen, van a volar lejos, van a ver el cielo completo, no como yo. Un día, mientras el sol caía despacio detrás de los cerros, Mateo levantó la vista al cielo y vio cómo las nubes cambiaban de color, del dorado al rosa, del rosa al violeta. Se quedó quieto, con las manos sucias de tierra y los ojos muy abiertos. Doña Rosa salió al patio con un trapo en las manos. Lo observó desde la puerta, con esa mezcla extraña de ternura y culpa que solo ella conocía. «Abuela», dijo Mateo sin voltear, «¿por qué el cielo siempre cambia de color?» Ella tragó saliva. Apretó el trapo entre los dedos hasta que le dolieron los nudillos. «Porque el cielo también guarda secretos, hijo». El niño se giró y la miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. «¿Y algún día nos los cuenta?» Doña Rosa no respondió. Solo bajó la mirada y regresó adentro, con el corazón apretado y las manos temblorosas. Esa noche, Mateo se acostó en su pequeña cama de madera con una manta gastada que olía a humedad. Antes de cerrar los ojos, murmuró algo que había repetido cada noche desde que tenía memoria. «Mamá, si estás en el cielo, cuídame. No me dejes solo». Y aunque nadie respondía, él seguía esperando. Porque Mateo había aprendido algo que los adultos olvidan, que la esperanza no necesita pruebas para existir. Solo necesita un corazón que todavía sepa mirar hacia arriba.
Pero lo que Mateo no sabía, lo que ninguno de los dos sabía aún, era que el cielo estaba a punto de responderle, de una forma que ninguno de ellos imaginaba. ¿Y tú, querida alma que nos acompañas, alguna vez has sentido que una oración silenciosa puede cambiar todo? Si esta historia ya está tocando tu corazón, déjanos un like, porque cada gesto tuyo nos recuerda que no estamos solos. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. A veces una historia llega justo cuando más la necesitamos. La vida de Doña Rosa se había derrumbado despacio, como una pared vieja que nadie repara a tiempo. El pequeño comercio que había heredado de su hija, una tienda de abarrotes en la esquina del pueblo, ya no daba para vivir. Las deudas crecían cada mes. Los proveedores dejaron de fiarle. Y lo peor de todo, el vicio. Doña Rosa jugaba a las cartas en la trastienda de un bar del pueblo. Al principio fue solo para pasar el tiempo, para olvidar la soledad. Pero después se volvió una necesidad, una forma de huir de sí misma. Perdía más de lo que ganaba. Siempre prometía que la próxima vez sería diferente, pero nunca lo era. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, llegó un hombre a la casa. Se llamaba don Esteban. Era alto, de traje oscuro y zapatos bien lustrados. Hablaba con calma, pero sus ojos eran fríos. «Doña Rosa, vengo a ofrecerle una solución». Ella lo recibió en la cocina nerviosa con las manos temblando mientras servía café aguado en tazas desportilladas. «No tengo cómo pagarle, don Esteban, lo sabe». «No vengo a cobrar», dijo él, sentándose con la espalda recta. «Vengo a ayudarla». Doña Rosa lo miró con desconfianza. «Sé que tiene un nieto, un niño bueno, sano, fuerte». El corazón de la mujer se detuvo. «¿Qué tiene que ver Mateo con esto?» Don Esteban sonrió apenas. «Conozco a una familia en la ciudad, gente de bien. Buscan un niño para criarlo como su propio hijo. Le darán educación, un futuro. Cosas que usted no puede ofrecerle aquí». Doña Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No, no voy a entregar a mi nieto». «No se lo estoy pidiendo», dijo él con voz tranquila. «Se lo estoy ofreciendo. A cambio, todas sus deudas quedan saldadas, y le queda dinero para empezar de nuevo». Ella negó con la cabeza, pero don Esteban ya había dejado un sobre grueso sobre la mesa. «Piénselo, tiene 3 días». Y se fue, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Doña Rosa no durmió esa noche, ni la siguiente. Miraba a Mateo jugar en el patio, cuidar sus pájaros, mirar el cielo con esa inocencia que le rompía el alma. «¿Qué futuro tiene aquí conmigo?», pensaba. «¿Qué puedo darle? Pobreza, hambre, una vida como la mía». Se convenció a sí misma de que estaba haciendo lo correcto, que era un sacrificio, que el niño estaría mejor lejos de ella, pero en el fondo sabía la verdad. Lo estaba vendiendo. La noche en que tomó la decisión, preparó una pequeña maleta con la ropa del niño. Metió un suéter remendado, un pantalón que ya le quedaba corto, y el único juguete que le quedaba, un carrito de madera tallado a mano, el mismo que había sido de su abuelo. Mateo entró a la habitación y la vio con la maleta abierta. «¿A dónde vamos, abuela?» Ella no pudo mirarlo a los ojos. «Tú vas a ir a conocer a una familia buena, hijo. Gente que te va a cuidar mejor que yo». El niño frunció el ceño. «¿Y tú no vienes?» «No, pero vas a estar bien, te lo prometo». Mateo sintió algo extraño en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. «¿Hice algo malo?» Doña Rosa cerró los ojos con fuerza. «No, mi niño, tú no hiciste nada malo». Esa noche, don Esteban llegó en un carro negro. Mateo subió sin entender del todo. Abrazó a su abuela con fuerza y ella sintió que algo dentro de sí se rompía para siempre. «No llores, abuela. Cuando aprenda a escribir, te mandaré una carta». Ella no pudo responder. Solo asintió con las lágrimas cayéndole en silencio. El carro arrancó. Mateo sacó la mano por la ventana y saludó, con esa sonrisa inocente que todavía creía en las promesas. Doña Rosa se quedó de pie en medio del camino, viendo cómo las luces traseras del carro desaparecían en la oscuridad.
y cuando ya no quedó nada más que el sonido del viento, cayó de rodillas sobre la tierra seca. Lloró como no lloraba desde que enterró a su hija. Lloró hasta que ya no le quedaron fuerzas, y en algún lugar lejano una lechuza cantó en la noche. El trato estaba hecho, pero el precio todavía no se había cobrado del todo. El carro avanzó por caminos de tierra durante horas. Mateo miraba por la ventana, tratando de reconocer algo, pero todo era oscuridad. Don Esteban no hablaba. Solo conducía, con la mirada fija al frente. Finalmente, llegaron a una casa aislada en medio del campo. No había luces en las calles, no había vecinos, solo silencio. «Llegamos», dijo don Esteban. Mateo bajó del carro con su pequeña maleta. La casa era grande, de paredes grises y ventanas con rejas. Parecía más una prisión que un hogar. Una mujer de rostro duro abrió la puerta. «¿Este es el nuevo?» «Sí, 9 años, sano, obediente». La mujer asintió y tomó a Mateo del brazo. «Vamos, adentro». El niño miró hacia atrás, buscando a don Esteban, pero el carro ya se había ido. Adentro, la casa olía a humedad y a algo más, a miedo. Había otros niños, sentados en el suelo en silencio con la mirada baja. Algunos lo miraron con pena, otros ni siquiera levantaron la vista. Mateo fue llevado a una habitación pequeña, con literas de metal y una sola ventana alta. «Aquí duermes. Mañana empiezas a trabajar». «¿Trabajar?», preguntó Mateo. «Sí, aquí todos trabajan o no comen». La puerta se cerró con llave. Mateo se sentó en una de las literas, con el carrito de madera apretado contra el pecho. Sentía que el mundo se había vuelto más pequeño, más oscuro. Esa noche no pudo dormir. Se acercó a la ventana y, poniéndose de puntillas, logró ver un pedazo del cielo. Las estrellas brillaban como siempre. Y entonces recordó las palabras de su madre. Las palabras que su abuela le había repetido alguna vez, sin saber que venían de ella. «Cuando tengas miedo, mira al cielo. Allí siempre estaré». Mateo cerró los ojos y murmuró: «Mamá, tengo miedo. No sé dónde estoy, pero te estoy mirando». Los días pasaron lentos, pesados, como piedras. Mateo y los otros niños trabajaban desde el amanecer, limpiaban, cargaban, ordenaban. No había escuela, no había juegos, solo órdenes y silencio. Pero Mateo no estaba solo. Una de las niñas, Clara, de 11 años, se acercó a él una noche. «¿Cómo te llamas?» «Mateo». «Yo soy Clara. Llevo aquí 2 años». «¿2 años?» Mateo sintió que el pecho se le apretaba. «Sí, pero no te rindas. A veces vienen a buscar niños, a veces los rescatan. Y si no vienen…» Clara lo miró con tristeza. «Entonces hay que rezar». Esa noche, los dos se arrodillaron junto a la litera y rezaron en voz baja. Mateo no sabía muchas oraciones, pero Clara le enseñó una. «Ángel de mi guarda, dulce compañía». Y aunque las palabras eran sencillas, sentían que alguien los escuchaba. Con el tiempo, Mateo comenzó a escribir en las paredes con un trozo de carbón que encontró en la cocina. Escribía palabras que lo mantenían vivo: mamá, luz, cielo. Los adultos borraban las palabras cada semana, pero Mateo volvía a escribirlas, porque mientras pudiera escribir, todavía era él. Una noche, Clara le preguntó: «¿Qué es lo que más extrañas?». Mateo pensó un momento. «El cielo, verlo completo, sin rejas». «Yo también», susurró ella, y en ese instante, aunque estaban encerrados, aunque el mundo afuera parecía haberlos olvidado, los dos niños encontraron algo que nadie podía quitarles: la esperanza, pequeña, frágil, pero viva. Y tú que nos acompañas hasta aquí, ¿alguna vez has sentido que la fe es lo único que te sostiene cuando todo se derrumba? Si esta historia te está tocando el alma, no te vayas todavía. Porque lo que está por venir es lo que cambiará todo. Pasaron semanas, o tal vez meses. Mateo ya no llevaba la cuenta. El tiempo en esa casa no se medía en días, sino en silencios, en miradas perdidas, en noches sin estrellas porque las nubes lo cubrían todo,
Pero una noche, algo cambió. Llovía con fuerza, el viento golpeaba las ventanas y el techo de lámina crujía como si fuera a romperse. Los niños estaban acostados, quietos, escuchando el ruido del agua contra la tierra. Mateo no podía dormir. Se acercó a la ventana mirando a través de los barrotes, y entonces, entre las nubes oscuras, vio algo. Una estrella. Una sola estrella atravesó el cielo como una flecha de luz. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. Cerró los ojos con fuerza y con la voz quebrada hizo un pedido. Solo quiero ver el cielo una vez más, sin miedo, sin rejas, sin que nadie me diga que no puedo. No sabía si alguien lo escuchaba, no sabía si servía de algo. Pero lo hizo porque era lo único que le quedaba: pedir. Esa misma noche, lejos de allí, una mujer llamada Lucía terminaba su turno en el hospital. Tenía 25 años, el cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo, los ojos verde esmeralda cansados pero llenos de ternura. Era enfermera, y aunque su trabajo la agotaba, había algo en ella que nunca se apagaba: la necesidad de cuidar. Lucía vivía sola. No hablaba de su pasado. No hablaba de la familia que la había rechazado cuando quedó embarazada a los 16 años. No hablaba del bebé que le arrebataron antes de que pudiera verlo bien. Solo trabajaba. Solo seguía adelante. Pero esa noche, mientras manejaba de regreso a casa bajo la lluvia, su celular sonó. Era un mensaje del grupo de voluntarios del que formaba parte. Operativo de rescate mañana, zona rural, denuncia de trabajo infantil. Necesitamos enfermeros. Lucía no lo pensó 2 veces. Voy. A la mañana siguiente, un grupo de policías, trabajadores sociales y voluntarios llegó a la casa gris. Fue rápido, eficiente. Algunos intentaron huir, pero no pudieron. Las puertas se abrieron, las rejas cayeron, y los niños salieron, uno por uno, con los ojos asustados pero llenos de algo que parecía un sueño. Lucía estaba en el patio, ayudando a revisar el estado de cada niño. Tomaba la presión, revisaba heridas, preguntaba nombres, y entonces lo vio. Un niño pequeño de 9 años, con el cabello oscuro despeinado y los ojos más profundos que había visto en su vida. Él la miró fijamente. Y sin que nadie le dijera nada, sin que nada tuviera sentido todavía, Mateo se acercó despacio y susurró: «Te soñé. Estabas junto al cielo». Lucía sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?» «Te soñé», repitió el niño. «Eras tú. Siempre fuiste tú». Algo en su voz, en su mirada, hizo que Lucía sintiera un dolor antiguo despertar en el pecho. Horas después, mientras los niños eran llevados a un refugio temporal, una trabajadora social revisaba los expedientes. Mateo no tenía documentos claros, solo un registro viejo, incompleto, que decía: «Hijo de madre desconocida, criado por abuela materna, doña Rosa Méndez». Lucía, que estaba cerca, escuchó ese nombre, y el mundo se le vino encima. Rosa Méndez, su madre. Empezó a temblar. Pidió ver el expediente. Leyó las fechas, la edad del niño, el lugar de nacimiento, y entonces entendió. Ese niño era su hijo. El bebé que le habían quitado cuando tenía 16 años. El bebé que su madre había escondido, registrado como huérfano, criado como si ella nunca hubiera existido. Lucía cayó de rodillas, con las manos sobre el rostro, llorando en silencio. Mateo se acercó y, sin entender del todo, le puso una mano en el hombro. «No llores, ya no tengas miedo». El cielo nos escuchó. Y en ese momento, algo se rompió y se sanó al mismo tiempo. Porque a veces, los milagros no llegan cuando los esperamos. Llegan cuando más los necesitamos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones, trámites, revelaciones. Lucía confirmó todo con pruebas de ADN. Mateo era su hijo, el hijo que nunca pudo abrazar, el hijo que creció creyendo que ella estaba muerta. Pero había alguien más en esta historia, alguien que todavía cargaba el peso de la mentira. Doña Rosa. Lucía no quería verla, no al principio.
El dolor era demasiado grande. La rabia también, pero Mateo, con esa sabiduría extraña que tienen los niños que han sufrido demasiado, le dijo una tarde, ¿y si ella también tiene miedo? Lucía lo miró sorprendida. ¿Miedo de qué? De que la olvides, como yo tenía miedo de que tú me olvidaras. Esas palabras bastaron. Una tarde gris, Lucía y Mateo viajaron de vuelta al pueblo. La casa seguía igual, pequeña, gastada, llena de silencio. Doña Rosa estaba sentada en el patio, más delgada, más vieja, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando vio a Lucía, se puso de pie temblando. «Hija». Lucía no respondió. Solo la miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mateo fue quien se acercó primero. «Abuela». Doña Rosa cayó de rodillas. Las palabras se le atascaban en la garganta. «Perdóname, perdóname, hijo. No lo hice por mal. Tenía miedo. Miedo de que te olvidaras de mí. Miedo de que me quedara sola. Miedo de no poder darte nada». «Ya no tengas miedo, abuela», dijo Mateo arrodillándose frente a ella. «El cielo nos mira a todos igual». Y entonces, con las manos pequeñas y sucias, tomó las manos arrugadas de su abuela. Lucía, de pie, observaba la escena. Parte de ella quería gritar, parte de ella quería irse y no volver nunca, pero otra parte, la parte que había sido madre sin saberlo, entendía. Entendía el miedo, la soledad, la desesperación. No justificaba lo que había pasado. Pero lo entendía. Se acercó despacio y se arrodilló también. «Mamá», dijo con la voz rota, «no vine a odiarte, vine a despedirme de ese dolor». Doña Rosa la miró con los ojos hinchados. «No merezco tu perdón». «No», dijo Lucía, «pero te lo doy igual, porque si no lo hago voy a seguir cargando esto toda mi vida. Y ya no quiero». Las 3 generaciones estaban ahí, arrodilladas en la tierra seca, bajo un cielo que empezaba a limpiarse después de la tormenta. No hubo abrazos perfectos. No hubo palabras mágicas que borraran todo, pero hubo algo más importante. Hubo perdón, y eso, a veces, es suficiente para empezar de nuevo. Antes de irse, Mateo dejó algo sobre la mesa de la cocina. El carrito de madera, el mismo que había llevado consigo a la casa del silencio, el mismo que lo había acompañado en las noches más oscuras, y junto a él, una nota escrita con letra temblorosa, para mi abuela, que también aprendió a mirar el cielo. Doña Rosa encontró el carrito esa noche. Lo abrazó contra el pecho y lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de alivio, porque el perdón, aunque no borra el pasado, nos permite respirar de nuevo. Algunos meses después, Mateo vivía con Lucía en una pequeña casa cerca del mar. No era una casa grande, no era perfecta, pero tenía ventanas amplias que dejaban entrar la luz y un patio donde Mateo podía ver el cielo completo, sin rejas, sin miedo. Lucía trabajaba en el hospital del pueblo. Mateo iba a la escuela. Poco a poco los dos aprendían a ser madre e hijo. No era fácil. Había días en que Mateo despertaba asustado, creyendo que todavía estaba en la casa gris. Había noches en que Lucía lloraba en silencio, pensando en todos los años perdidos. Pero también había mañanas en que desayunaban juntos viendo el mar. Había tardes en que Mateo le mostraba sus dibujos. Había momentos en que, sin decir nada, se abrazaban y eso era suficiente. Una tarde, Mateo estaba en el patio construyendo algo con pedazos de madera que había encontrado en la playa. Lucía salió con 2 vasos de limonada. «¿Qué haces, amor?» «Estoy haciendo un carrito nuevo», dijo él concentrado. «¿Para ti?» «No, para la abuela». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué?» Mateo levantó la vista, con esos ojos que ya no eran tan tristes. «Porque ella me enseñó a mirar el cielo, y aunque se equivocó, también me salvó una vez». Lucía se sentó a su lado en silencio. Mateo terminó el carrito y con un clavo oxidado grabó algo en la base. «Para mi abuela, que también aprendió a mirar el cielo». Días después,
Lucía llevó el carrito de vuelta al pueblo. Doña Rosa lo recibió con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. No dijeron mucho, pero se abrazaron. Y eso bastó. Esa noche, Mateo se quedó mirando el mar desde su ventana. Las olas iban y venían, constantes, eternas. Lucía entró y se sentó en el borde de la cama. ¿En qué piensas? En que el cielo sí me escuchó. Sí, susurró Lucía, acariciándole el cabello. Te escuchó. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Tú también mirabas el cielo cuando estabas sola. Lucía sonrió con tristeza. Todos los días, hijo. Todos los días. Mateo la abrazó fuerte. Entonces nunca estuvimos solos. Y en ese momento, Lucía supo que, a pesar de todo el dolor, a pesar de todos los años perdidos, algo hermoso había nacido. Porque a veces los milagros no vienen del cielo. Vienen de un corazón que decide perdonar. Vienen de un niño que nunca dejó de creer. Vienen de una madre que nunca dejó de buscar. Y vienen de una abuela que, aunque se equivocó, también aprendió a mirar hacia arriba. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con silencios rotos, cielos que escuchan y corazones que aprenden a sanar. Una historia que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, cuando la traición viene de quien menos esperamos, la vida puede sorprendernos con un milagro, sembrado en el lugar más inesperado del corazón. Dicen que hay heridas que el tiempo no puede curar, pero también hay miradas que pueden devolvernos la vida. Hay perdones que nos liberan. Y hay niños que con su inocencia nos enseñan lo que los adultos olvidamos, que la esperanza no necesita pruebas para existir. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Mateo pidió ver el cielo una vez más y el universo le respondió? ¿O quizás cuando perdonó a la abuela que lo había vendido, enseñándole que el amor verdadero también sabe soltar el rencor? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar de un niño que nunca dejó de creer en los milagros, el reencuentro de una madre que buscó sin saber que estaba buscando a su propio hijo, y esa clase de perdón que trasciende generaciones, errores y dolores, porque al final todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.